Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Pasamos del prólogo que tiene este libro a la primera parte, que es la doxología. Es una salutación doxológica muy interesante que nos presenta la Escritura en esta mañana. Y vamos a leer el versículo 4. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hay muchas personas que piensan que el libro de Apocalipsis es un libro diferente a las epístolas. Hay otros que dicen que el libro de Apocalipsis se ubica dentro del género epistolar, es decir, del sistema que usaban en esa época para enviar cartas personales o cartas grupales usando un modelo que eran las epístolas. Si nosotros revisamos los primeros 3 versículos que estudiamos en los domingos anteriores, nos vamos a dar cuenta que ese prólogo no obedece al género epistolar, porque es un prefacio que no tiene nada que ver con el género de las epístolas. Pero a partir del versículo 4 nosotros nos vamos a dar cuenta que comienza la doxología y que la doxología está claramente ubicada en el género epistolar. Todas las cartas de Pablo y de Pedro y las cartas personales tenían estas salutaciones o comenzaban con esta doxología donde se hablaba de el destinatario, ¿cierto? Quiénes eran los autores o los escritores y cuál era el propósito y el encabezado especial de la carta. En ese sentido, nosotros estamos frente a una epístola. A partir del versículo 4 hasta el final del libro de Apocalipsis va a conservar el género epistolar. Y básicamente lo que vamos a encontrar aquí es una introducción con una doxología que va a abarcar otros versículos. Hoy solo vamos a estudiar el versículo número 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y el título que le hemos puesto en esta mañana a la prédica es Gracia y Paz, que es un saludo apostólico, pero es un saludo también de las epístolas, y era un saludo común entre los cristianos en el primer siglo, gracia y paz. El saludo de los judíos en el Antiguo Testamento era paz o shalom solamente, pero el saludo de los creyentes en el primer siglo, después de la presentación del Evangelio, especialmente en el mundo greco-romano, era gracia y paz. Gracia y paz, es decir, disfrutamos del favor inmerecido de Dios que nos viene por gracia y como resultado nosotros vivimos en su paz o en su bienestar. Gracia y paz. En ninguna carta de la Escritura se usa de manera inversa, paz y gracia. Siempre vamos a encontrar que la fórmula es gracia y paz. Es decir, para nosotros poder disfrutar del favor de Dios o del bienestar de Dios, ¿qué debemos tener primero? Su gracia. Es decir, primero tenemos el favor inmerecido, o su redención o el perdón de los pecados, y como resultado externo disfrutamos de su paz, que es el bienestar integral. La paz que los judíos entendían con ese término no era la paz de espíritu, sino era la paz como bienestar integral. Todo el bienestar que nos puede llegar de parte de Dios como bendiciones generales era lo que los judíos entendían cuando ellos decían shalom, o la paz sea contigo. Pero ahora nosotros podemos decir gracia y paz, es decir, recibimos el perdón y como resultado tenemos su paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa combinación de términos es muy interesante. Solo hay una carta en el Nuevo Testamento que dice gracia, paz y misericordia, que son las cartas a Timoteo, que Pablo dirige a Timoteo, pero generalmente la fórmula paulina y la fórmula petrina es gracia y paz. Romanos 1:7 dice así: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego en Gálatas 1:3 dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Pedro, para ver que Pedro también como apóstol usó este mismo encabezado, él dice en el capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Y luego en la segunda carta, capítulo 1, versículo 2, dice, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
Versículo 4, que es el que nos ocupa esta mañana. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Es muy interesante que esta salutación comienza con el nombre del apóstol, Juan. ¿Recuerdan cómo comienzan las cartas paulinas? Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan en este encabezado para introducir su carta solamente pone Juan? ¿Qué esperaríamos que dijera? Juan, apóstol de Jesucristo. Si va a usar el mismo encabezado y el mismo estilo epistolar, pues él debiera decir Juan, apóstol de. O Juan, el discípulo amado. ¿Cuál será la razón por la cual solo se va a usar el nombre Juan sin ningún adjetivo o sin ningún sustantivo? ¿Por qué será? Juan. Es interesante eso. Parece ser que Juan era muy conocido en todas las iglesias del sector o de la localidad o de Asia Menor. Parece ser también que Juan está en una cercana relación con todas las iglesias que van a recibir la carta de primera mano. Y parece ser que Juan no está interesado en hacer alusión a su encargo apostólico, no porque no fuera apóstol. De hecho, era el último de los apóstoles que estaba con vida y era el discípulo amado, sino porque él omite todos estos títulos o estos cargos oficiales y solo se presenta como Juan. Y eso es una idea muy importante para nosotros. Cuando nosotros nos piden que nos presentemos, ¿cómo nos presentamos? Cuando a veces estamos en un círculo, en una reunión y dice, bueno, cada uno se va a presentar, ¿cuáles son los títulos que nosotros más honra nos dan que queremos usar en nuestra presentación personal? Muchos de nosotros usamos una cantidad de títulos y que nos dan honor y que nos dan posición y que nos honran y que las personas queden sorprendidas de quiénes somos o cuánto sabemos. Juan, cuando va a escribir, sencillamente dice Juan a las iglesias. ¿Cuál Juan? Algunos dicen que habían muchos Juanes en esa época. Era un nombre muy común en el primer siglo. Sin embargo, el Juan que va a escribir es único. Es el único que tiene la autoridad y el encargo para dar esta carta y es el único que puede tener la autoridad apostólica para poder dirigir esta epístola a estas iglesias de Asia Menor. Entonces, no solo es Juan, como cualquier otro Juan, sino que es Juan, el apóstol, que tiene la autoridad y el encargo para poder dirigirse con valor o con autoridad canónica a las iglesias en esta carta. Juan, gracia y paz a vosotros. Queridos hermanos, vamos a desarrollar 3 aspectos importantes que el texto nos presenta, que tienen que ver con este encargo, con este saludo de gracia y paz. Gracia y paz, ¿a quiénes y de quiénes y por qué? Y vamos a resolverlo en esta mañana. Gracia y paz es el saludo común de los creyentes, pero ahora es un saludo apostólico de parte de Dios para unas iglesias. El texto dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. En primer lugar, ¿para quiénes va dirigido este saludo? Gracia y paz. Gracia y paz a. Es decir, son los destinatarios inmediatos o primarios o receptores primarios de esta epístola que Dios envía a través del apóstol Juan para dar a conocer la revelación de Jesucristo. A las 7 iglesias que están en Asia Menor. Es importante que todas las epístolas comenzaban con ese saludo, donde el que firmaba la carta la firmaba al comienzo y luego se decía quiénes eran los destinatarios. Hoy es diferente las cartas que nosotros usamos. Nosotros las firmamos al final. Al comienzo decimos quiénes son los destinatarios, a quién va dirigida, pero luego al final firmamos la carta. En el género epistolar se firmaba al comienzo y se decía quiénes eran los destinatarios. De Juan para las 7 iglesias. A las 7 iglesias que están en Asia. Aquí tenemos un dato supremamente interesante. Primero, se introduce por primera vez en el libro de Apocalipsis el número 7. Que es uno de los números bien frecuentes en la carta de Apocalipsis y es uno de los números que ha sido pues a veces tergiversado y mal usado y se usa con mucha simbología un poco no adecuada en el estudio bíblico. 52 veces va a aparecer el número 7 o el término 7 en el libro de Apocalipsis, 52 veces. Y este es el primer versículo en el que aparece Juan a las 7
iglesias. Y nos vamos a detener un poco a nosotros pensar por qué se usa el número 7 y por qué se usa esta asignación para referirse a las iglesias. ¿Qué valor tiene? Parece ser que el número 7 era un número bien importante en la literatura de esa época, entre los judíos y entre los griegos, especialmente entre la literatura intertestamentaria. Y entonces se retoma acá para hablar no propiamente de perfección. Algunos dicen que 7 solo significa perfección, y ese es uno de los valores del número 7, pero 7 también significa lo completo, o significa lo pleno, o lo que es total, es decir, todo. 7 es una referencia para decir todo, ¿sí? Como un símbolo o como una metáfora para referirse a lo completo, a lo pleno o a lo total. Ahora, ¿por qué para usar lo completo o lo total se usa un número y no se usa un término normal? Porque nosotros podíamos decir, como dice en Colosenses, la plenitud de la deidad. Recuerden que 7 habla de lo pleno, lo total o lo completo, y en Colosenses se usa, pero no se usa un número, sino que se usa un concepto, plenitud. ¿Por qué Apocalipsis, para referirse a lo pleno o a lo total o a lo completo, usa un número? Recordemos que es importante en la simbología de la literatura apocalíptica el uso de los números, porque no solamente dice de lo completo y lo total, sino habla de lo que es preciso y de lo que es exacto y de lo que es cerrado a través de un número, porque los números nos dan precisión y exactitud. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, algunos han tenido la siguiente controversia o siguiente pregunta: ¿por qué la carta o la epístola de Apocalipsis se dirige a 7 iglesias o a las 7 iglesias como si fuesen las únicas? La pregunta es: ¿solo había 7 iglesias en Asia Menor? Habían más, sabemos por Colosenses que estaban otras, ¿cierto? Por lo menos estaba la iglesia de Colosas, la iglesia de Hierápolis, y había otra iglesia un poco más lejana que era la iglesia de Troas, entre otras. Habían muchas más iglesias en Asia Menor. Otros han dicho que las 7 iglesias a las cuales se dirige la carta eran las únicas iglesias verdaderas y que las otras iglesias eran iglesias falsas. ¿Pudiéramos llegar a esa afirmación? No, porque Colosas era una iglesia verdadera. Troas, dice la Biblia, que en Troas se abrió una puerta especial para la predicación del Evangelio. Entonces sí habían muchas otras iglesias, y Hierápolis era una iglesia verdadera. ¿Por qué se toman solo 7 iglesias y no otras iglesias? ¿O por qué no se dirige la carta a las iglesias que están en Asia? Sino que se precisa diciendo a las 7 iglesias. Queridos hermanos, aunque había muchas más iglesias en ese valle o en esa región o en esa provincia de todo el continente asiático, la carta se dirige específicamente a 7 iglesias. Pero al usar el número 7, lo que nos muestra es que al dirigirse de manera directa a esas 7 iglesias, Dios está dirigiendo a la plenitud o a la totalidad de las iglesias de Asia, y no solo de las iglesias de Asia de ese primer siglo, sino a todas las iglesias de todos los tiempos. Los preteristas, recuerden que es uno de las escuelas que interpreta Apocalipsis, dice todo Apocalipsis ya fue cumplido. Siendo que ellos dicen eso, nosotros diríamos, para nosotros no tiene ningún valor Apocalipsis entonces, según esa escuela preterista. Pero cuando nosotros vemos que los destinatarios de la carta son las 7 iglesias, es decir, la totalidad de las iglesias, o la iglesia de todos los tiempos, nosotros no podemos abrazar la interpretación preterista, porque la carta de Apocalipsis tiene supremo valor e importancia para nosotros hoy. Entonces, cuando dice allí a las 7 iglesias, nosotros también estamos incluidos, ¿les parece? Porque nosotros hacemos parte, por la gracia de Dios, a las iglesias de todos los tiempos, o a la totalidad, o a la plenitud de la iglesia salvada por gracia de todos los tiempos y de todas las épocas y de todas las condiciones. Es muy probable que el hecho de que Dios haya dirigido la carta a 7 iglesias específicas, 7 iglesias locales, sea porque eran las 7 iglesias que estaban enfrentando el mayor peligro, la mayor amenaza en esa región del culto imperial. Recuerden que el culto al emperador era muy fuerte en ese periodo, y la persecución.
Es muy probable que estas 7 eran las que tenían la mayor incidencia o amenaza del emperador y también las que estaban en mayor riesgo de confrontación debido a su fe, y por eso se escribe la carta directamente a ellos. Ahora, otro término muy importante en la introducción, ¿sí?, para recibir este mensaje, gracia y paz, es a las 7 iglesias. Se introduce por primera vez en el libro de Apocalipsis la palabra o el término iglesia, que viene del griego eclesía. ¿Qué significa? Asamblea, ¿sí? O los que son llamados de fuera para un destino o un propósito especial. Los que son trasladados de un uso común para un uso especial. Aquellos que son llamados del común del mundo para un uso específico, que es la adoración y el conocimiento al Dios verdadero. El término eclesía o iglesia es muy importante para nosotros, porque nos está diciendo rápidamente que la iglesia no está dirigida a 7 ciudades de Asia Menor, sino a las comunidades locales o a los salvos o a las congregaciones locales que viven en esas ciudades de esa región. Es decir, la carta está dirigida exclusivamente a los creyentes, a los salvos de esas iglesias. Como toda la escritura está dirigida a los creyentes, estas 7 cartas que luego analizaremos en el capítulo 2 y 3, están dirigidas exclusivamente a los creyentes, a los que han sido llamados del mundo y trasladados a la luz del Evangelio, a las 7 iglesias, a las 7 comunidades locales que conforman la iglesia. Ahora, hay algo muy importante acá, y es la relación que podemos encontrar entre una iglesia local y la iglesia universal. Y ahí están presentes esos 2 aspectos de la iglesia. Hay iglesias locales como la nuestra, como las que se van a presentar en esta carta, pero todas las iglesias locales conforman la iglesia universal. El mensaje de Dios para todos los tiempos es para la iglesia universal, pero lo reciben, lo analizan y lo aplican las iglesias locales. Las iglesias locales reciben el mensaje de parte de Dios, pero ellos son parte de la iglesia universal. Juan a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Algunos dicen que Juan tenía toda la autoridad para dirigir este mensaje a estas iglesias, porque recuerden que Juan fue pastor de una de esas iglesias. ¿Se acuerdan de qué iglesia fue pastor Juan? De la iglesia de Éfeso. El apóstol Juan fue pastor por un periodo de la iglesia de Éfeso, y algunos dicen que él había sido nombrado obispo o supervisor de todas esas 7 iglesias. Y que por lo tanto él no solo conocía esas iglesias, tenía una cercana relación con ellas, sino que él podía ejercer autoridad también como apóstol sobre ellas, porque había sido pastor y había sido nombrado supervisor de las iglesias de esa zona. Entonces, eso es importante por la razón por la cual él fue puesto en ese lugar. Génesis capítulo 2, versículo 2, dice: acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. La Biblia nos habla que Dios usó también el número 7, y el número 7 en Génesis habla de la plenitud de la creación, o la creación totalmente terminada, y va a ser un número muy frecuente en toda la Biblia y especialmente en el libro de Apocalipsis. Números capítulo 16, versículo 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Algunos hermanos tienen muchísima dificultad en encontrar el concepto de iglesia en el Antiguo Testamento. Son muchos los que dicen que la iglesia nació en Hechos 2. Muchísimos creyentes se reúnen hoy y piensan que la iglesia nace en Hechos 2 a partir de Pentecostés. Pero ¿saben qué nace en Hechos? Los últimos tiempos. Pero no nace la iglesia en Hechos 2, sino los últimos tiempos de la iglesia después de Pentecostés. ¿Dónde nace la iglesia? La iglesia nace en la eternidad, en el corazón de Dios por decreto eterno. Pero históricamente, ¿dónde se da a conocer la iglesia? En el primer momento que hay un salvo
o un creyente, nace la iglesia. Porque la única forma como Dios le ha placido reunir o congregar a los salvos es a través de la iglesia, la asamblea, la santa convocación. Y yo voy a leer algunos textos del Antiguo Testamento para que ustedes vean que el concepto de eclesía está en el Antiguo Testamento. Asamblea, o convocados, o llamados de fuera para un uso especial. Números 16:3 nuevamente. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, ¿cuál sería el término que pudiéramos usarlo en reemplazo? Toda la iglesia, todos ellos son santos o son creyentes. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Luego en Números capítulo 20, versículo 4 dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Congregación. Y luego en 1 de Pedro 2, 5 y 9 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está en la Biblia presente el concepto de asamblea, de congregación, de llamados, de elegidos y reunidos en una nueva asamblea para adorar a Dios. Es el concepto de iglesia. Cuando Juan escribe a las 7 iglesias, lo que está dirigiéndose es a los salvos, a los que han sido llamados por Dios y preservados y sostenidos por el Evangelio. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quiénes Dios hizo reyes y sacerdotes? A los creyentes, a los que hacen parte de la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden reinar con Cristo o ministrar para Cristo? Los creyentes, por el sacerdocio universal de los creyentes, por la obra de redención, porque hemos sido trasladados de las tinieblas y traídos a la luz, nos ha constituido reyes y sacerdotes, no para ser servidos, sino para servir y adorar a Dios con nuestra vida. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Recuerdan esa promesa, que es la primera promesa de redención, que se conoce en la teología como el protoevangelio? La primera promesa de redención. ¿Dónde se está cumpliendo? Se está cumpliendo en toda la Escritura, la cumple Jesucristo, y ahora hay fruto de esa obra de redención, de la victoria de Cristo y de la simiente de Cristo para los creyentes, y en ese sentido ahora todos estamos recibiendo el mensaje del Evangelio. Éxodo capítulo 19, 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿A quién están dirigidas estas promesas? A los creyentes, a las iglesias. Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero está hablando de todas las familias de los salvos, o todas las familias que están bajo la jurisdicción pactual de Dios para su pueblo. Lucas capítulo 24, 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o edificaré mi asamblea, o edificaré mi congregación de aquellos que he llamado, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia.
Y luego en Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Laodicea hace parte de una de las 7 iglesias que reciben esta carta. Pero esta es la carta de Colosenses que está dirigida también para la Odisea. Lo más probable es que esta carta que se escribe va a ser leída no solo en estas 7 iglesias, sino también debe ser leída en las iglesias de la zona o en las iglesias del área, porque era la costumbre que existía en esa época por razones diversas de economía también. Entonces una carta se llevaba a un lugar y se intercambiaban para que otros tuvieran conocimiento de lo que se estaba diciendo. Gracia y paz a las 7 iglesias de Asia Menor. No eran las 7 iglesias de Asia, sino solo de una región de Asia, que era una región de Asia Menor, donde había gran persecución y donde había también muchas iglesias que predicaban el Evangelio y que eran zonas que el apóstol Pablo había visitado y otros de los apóstoles. Gracia y paz a las 7 iglesias. Las 7 iglesias que habían sido llamadas por Dios y que reciben el mensaje, y ese mensaje hace parte del mensaje que llega también para nosotros. En segundo lugar, continuemos con el texto. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Si ustedes se ubican en las salutaciones paulinas, nos vamos a dar cuenta que casi siempre en las salutaciones se menciona la Trinidad. Son muchas las personas que dicen, bueno, ¿dónde dice la Biblia que Dios es trino? Bueno, la Biblia no usa el término o el concepto Trinidad, no aparece en la Biblia. Pero aparece el concepto, no aparece el término, pero aparece la idea, la verdad y el principio de Dios presente en 3 personas. Y todas las salutaciones de las cartas paulinas siempre estaban dirigidas o encaminadas a la Trinidad. Por eso son salutaciones doxológicas, es decir, es un acto de adoración, es una doxología donde se recuerda la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en favor de los creyentes o en favor de los salvos. Por eso en esta segunda parte del texto, donde dice del que es, que era y que ha de venir. La pregunta es, ¿a quién se refiere de las 3 personas de la Trinidad de esta primera parte? Es lo que tenemos que identificar, del que es y que era y que ha de venir. Y tenemos que relacionarlo con la parte que sigue del texto y también con el versículo número 5. Porque si estamos entendiendo que hay una presentación doxológica de la Trinidad para adorar a Dios y reconocer que ese mensaje es posible única y exclusivamente por la intervención del Dios Trino o de la divinidad, y que la gracia y la paz nos llegan única y exclusivamente a través de la divinidad, entonces tenemos que identificar quién es o a quién se refiere la expresión del que es y que era y que ha de venir. Y lo que nosotros tenemos que entender aquí es que esta expresión se refiere a Dios Padre. Son muchos los que dicen que se refiere a Jesucristo porque habla de que va a venir. Entonces dicen que el que va a venir es Jesucristo, el Hijo de Dios, en las nubes. Sin embargo, la frase está más en concordancia para que nosotros pensemos que se refiere a Dios Padre. ¿Quién es el Dios eterno? ¿Quién es el que ha elegido y ha destinado a su pueblo para la salvación? Dios Padre. Dios Padre es, el que era y el que ha de venir. Ahora, esa frase es una frase común en el libro de Apocalipsis. Es común para mostrar que Dios está presente y es real en todos los tiempos que nosotros conocemos, el pasado, el presente y el futuro. Dios es real, Dios está presente. Por eso dice el que es, el que era y el que ha de venir. En todos los tiempos de la historia humana, Dios está. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla del carácter de Dios. ¿Qué aspectos del carácter de Dios están presentes en esa expresión, el que es, que era y que ha de venir? La eternidad de Dios. Dios Padre es eterno. Él es eterno, Él existe desde siempre y existirá por siempre. Él es eterno.
¿Qué más nos expresa esa frase o esa alusión que hace este texto sobre Dios Padre? Que Dios es inmutable. El que es, el que era y el que ha de venir. Es decir, el que nunca cambia. El que no sufre variación. El que no deja de ser. No dice el que fue. No, Él sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo. Es una expresión no solamente para definir el carácter del Padre como divino, sino también su inmutabilidad, su eternidad, su fidelidad, su firmeza, para definir también su poder en todos los tiempos y en todas las historias, sino para definir cómo Dios Padre se relaciona con su pueblo a través de todos los tiempos. Él siempre está con su pueblo. Es el que ha sido y sigue siendo. Siempre Dios Padre está con su pueblo, siempre se relaciona con su pueblo, no solo se relacionó con su creación, sino que se relaciona con el pueblo de Dios de todos los tiempos, lo preserva y lo cuida y lo mantiene siempre con fidelidad. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Qué expresión más bonita? Para mostrarnos que Dios es el Dios de la historia, que Dios Padre controla y gobierna la historia, pero también para mostrarnos que Dios es el Dios del pacto. Si hay pacto de redención, es porque hay un Padre. Y ese Padre eligió a su pueblo desde la eternidad y determinó enviar a su Hijo Jesucristo para la salvación de su pueblo. Esa expresión no solamente es una expresión pactual que define el carácter de Dios y que define la relación que tiene con su iglesia, sino que es una expresión escatológica también. El que es, el que era y el que ha de venir. Es decir, esperamos todavía la consumación del pacto de redención, donde Dios Padre tiene el dominio o el poder de cerrar esa historia de redención y consumar todas las cosas. Es la historia de Dios que visita a su pueblo y que está en medio de su pueblo en todas las épocas y en todas las circunstancias. Dios no sufre variación. Él es el mismo. Esos aspectos del carácter de Dios, su poder, su inmutabilidad, su fidelidad, su pacto seguro y firme, nos dan esperanza para continuar. Por eso se introduce diciendo a las 7 iglesias. ¿Cuál era la realidad histórica que estaban viviendo esas 7 iglesias? Persecución, opresión, muerte. Muchísimos hermanos estaban muriendo. Dice la Biblia más adelante que eso era como un río de sangre o como un lago de sangre. Muchos creyentes muriendo, siendo martirizados injustamente. ¿Qué necesitan unos creyentes que están en persecución o en aflicción recibir de parte de Dios? Consuelo y esperanza. ¿Y qué reciben con la expresión del que es, del que era y del que ha de venir? Profundo consuelo y esperanza. Dios está con nosotros. Dios es el Dios de la historia. Dios siempre nos ha cuidado y nos cuidará. El fin nuestro no es porque nos asesinen o nos torturen a través de los edictos de los emperadores. El fin nuestro es aguardar al que ha de venir, el que está con nosotros, el Dios firme, el que no muta, el que no cambia, el que permanece siempre igual. Es el Dios del pacto. Y eso es una descripción no solo del carácter de Dios, no es solo una descripción escatológica de los eventos finales de la historia, sino es una descripción pastoral. Dios está con nosotros. Podemos confiar en Él. Él está con nosotros. Gracia y paz. Alguien pudiera decir, ¿cómo que gracia y paz si nos están matando? No puede haber gracia y paz para una iglesia perseguida. Pero la palabra nos dice que sí lo puede haber, porque la gracia y la paz vienen del que es, del que era y del que ha de venir. Ahora, esa descripción inicial del texto para mostrarnos el carácter de Dios y para mostrarnos la paternidad de Dios por su pueblo es muy importante. Porque nosotros no estamos abandonados, no somos huérfanos, tenemos un Padre amoroso y fiel y poderoso que cuida a su pueblo y que lo preserva y lo mantendrá hasta el final. Esa expresión es equivalente a una expresión que usa el apóstol Juan en el Evangelio una y otra vez, y es yo soy. Es la misma expresión que se usa aquí en este texto para definir el carácter del Padre. Es la misma expresión que el apóstol Juan repite 7 veces en los 7 gran yo soy, ¿recuerdan? Y esa es una razón también para decir que Juan el apóstol
es el que está escribiendo Apocalipsis, porque fue el mismo que escribió el Evangelio. Ahora, esa expresión yo soy, que el evangelista usa en el Evangelio de Juan, es la expresión que él toma del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan quién fue el que la dijo? ¿Y quién la usó? Dios se la dio a Moisés cuando lo llama en Éxodo capítulo 3. Cuando le pregunte el faraón, ¿quién lo envió? Usted va a decir, yo soy, me envió. Y Moisés le dice, sí, pero ¿y qué más? ¿Qué digo? Solo eso no es suficiente. Y Dios le dice, dirás, yo soy el que soy, me ha enviado. Ahora recuerda, Moisés estaba siendo enviado para hablar al faraón para que liberara al pueblo. ¿Qué estaba sufriendo el pueblo de Israel en Egipto? Opresión y persecución, estaba siendo diezmado, estaba siendo torturado, estaba siendo perseguido terriblemente. ¿Qué está sucediendo con las iglesias en Asia Menor? Una situación equivalente a lo que sucedía en el Éxodo, o antes del Éxodo, en Egipto. El yo soy que se usa en Éxodo 3 para ir a presentarse al faraón es el mismo concepto o el mismo término que se va a usar en estas cartas para dar consuelo y esperanza a la iglesia para enfrentarse al emperador. Es una relación histórica paralela. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Leamos algunos textos de apoyo. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Y en Santiago capítulo 1, versículo 17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios Padre asociado con aspectos del carácter de Dios como su inmutabilidad. Salmo 118, versículo 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Reconociendo que Dios Padre viene también. Y luego en Éxodo 3:14, el texto que estábamos refiriendo, dice: respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, la expresión yo soy en la Biblia tiene una connotación muy importante para nosotros, y es una connotación pactual. Es decir, yo soy es una expresión que equivale al pacto. No solamente yo soy Dios, no solamente yo soy el que los cuido, sino yo soy el que establecí un pacto, o un propósito, o un proyecto de salvación, y lo voy a cumplir. Yo soy. Es decir, yo no solo soy Dios, yo soy un Dios pactante, que hice un pacto y lo cumpliré. Y pongo mi firma como garantía. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Una expresión que se repite nuevamente en el primer capítulo. Y luego en el capítulo 11, versículo 17 dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y luego en Apocalipsis capítulo 16, versículo 5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. La expresión que eres, que has sido y que serás, se refiere al carácter permanente de Dios Padre, su cuidado, su presencia en la historia, la preservación que ha dado y dará a su iglesia y cómo nos da confianza para nosotros poder vivir en el Evangelio. Ahora, cuando se toma la misma raíz del término que se usó en Éxodo, pues es casi un llamado implícito a los creyentes que van a recibir la carta para que entiendan que así como Moisés fue levantado para presentarse ante el faraón y para traer libertad al pueblo y preservación, que de la misma manera Dios envía su mensaje para dar esperanza al pueblo en opresión en este momento histórico. Han pasado muchos años desde el Éxodo hasta aquí, pero Dios es el mismo que lo libertó de Egipto, el mismo que enfrentó al faraón, es el mismo que va a enfrentar ahora a los césares, a los emperadores de turno, para dar esperanza al pueblo y para decirles, yo soy el que está con ustedes, no tengan miedo, confíen en mí.
¿Qué esperanza tenemos nosotros, queridos hermanos? ¿Cuántas veces nos sentimos abandonados, o nos sentimos solos, o pensamos que todo se acaba? ¿Cuántas veces nos sentimos totalmente desahuciados por todos y aún por nosotros mismos? ¿Cuál es la esperanza que Dios nos da a través de su palabra? Que la gracia y la paz que tenemos, que disfrutamos, nos viene del que es, del que era y del que ha de venir. Es decir, tenemos Padre. Tenemos un Padre que no nos abandona ni nos abandonará. Presente en la historia, real y contundente. No se presenta como Padre, pero todo lo que describe es para mostrarnos que está con nosotros, que está presente y que Él ha establecido un pacto. Mateo 11:3 dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esperamos a Dios y aguardamos su presencia. Gracia y paz es el mensaje, es la salutación, es el beneficio que nos llega. Es como se nos traducen las bendiciones de Dios, en gracia y en paz. Primero, a favor de las iglesias o a favor de los creyentes. En segundo lugar, esa gracia y paz nos viene de Dios, Padre, que está presente con la historia de su pueblo. Y en tercer lugar, concluye el versículo diciendo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de los 7 espíritus. Recuerden que dijimos en la introducción que una de las conjunciones más frecuentes en el libro de Apocalipsis es la conjunción y. Y aquí está presente nuevamente, es una conjunción para unir y para mostrar que la acción del Padre está al mismo nivel de la acción de los 7 espíritus. No hay una subordinación, como algunos pudiesen pensar, que el Espíritu Santo está subordinado al Padre. Esa es una herejía, el subordinacionismo. O que el Hijo está subordinado por jerarquía al Padre. La conjunción y lo que muestra es que están en el mismo nivel, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia, de la misma naturaleza y no hay uno subordinado al otro porque los 3 son 3 personas divinas que conforman o que es la revelación perfecta del Dios verdadero. Leamos nuevamente, versículo 4, y que era, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La conjunción nos muestra la igualdad, tienen la misma autoridad, la misma misión, el mismo encargo e intervienen activa y totalmente y poderosamente a favor de la salvación de la iglesia. Es decir, el pacto no solamente nos viene por el Padre, la relación pactual y la esperanza de la gracia y la paz no solo nos vienen por el Padre, nos vienen también por las otras 2 personas de la Trinidad. Pero intentemos descifrar un poco lo que quiere decir el texto allí con esa expresión y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Nuevamente se usa por segunda oportunidad el término 7 o el número 7 y de los 7 espíritus. Primero a las 7 iglesias y ahora y de los 7 espíritus. Ahora, hay muchas personas que tienen confusión con relación al entendimiento de qué está diciendo el texto al decir 7 espíritus. Entonces algunos dicen que cuando la Biblia se refiere aquí a los 7 espíritus, se está refiriendo a los ángeles, que son mensajeros de Dios enviados para llevar el mensaje a las iglesias. Entonces algunos dicen, los 7 espíritus aquí son los ángeles. Apocalipsis habla de ángeles, ¿cierto? Apocalipsis presenta ángeles como mensajeros, enviados por diferentes lugares para llevar el mensaje. De hecho, ¿quién fue el que llamó a Juan para que atendiera el mensaje? Un ángel, ¿cierto? Ángeles, arcángeles, en el libro de Apocalipsis. Entonces algunos dicen, bueno, cuando dice allí los 7 espíritus de Dios, son 7 ángeles, o un cuerpo de ángeles, o la totalidad de los ángeles que están comprometidos en extender o en manifestar o en publicar las acciones de Dios. La pregunta es, ¿podemos nosotros por ese análisis rápidamente decir que aquí se está refiriendo a ángeles mensajeros de Dios y no a otro ser? La pregunta es, ¿el libro de Apocalipsis habla de ángeles?
Sí, entonces pudiéramos decir que sí, hacer una analogía y decir aquí se refiere a ángeles. Pero la otra pregunta que les voy a hacer es la siguiente. En todas las salutaciones y en las doxologías que presenta Pablo y que presenta Pedro, ¿menciona a los ángeles? ¿Las doxologías a quién están dirigidas? A Dios. Entonces, siendo que todas las doxologías, que serían los textos cruzados para poder sacar la conclusión, se refieren no a ángeles, sino a Dios Padre, a Hijo y Espíritu Santo, no pudiéramos decir que esta epístola es una sección y que aquí se refiera al Padre y luego se refiera a los ángeles, como los ángeles recibiendo adoración divina, como si fuesen Dios. Entonces, con ese análisis nosotros podemos decir, los 7 espíritus no se puede referir a los ángeles bajo ningún sentido. Entonces, ¿a quién se refiere? A los 7 espíritus. ¿A quién se refiere? Al Espíritu de Dios. Si se refiere al Espíritu de Dios, ¿por qué dice los 7 espíritus? ¿Cuántos espíritus hay? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo hay un espíritu. Es el Espíritu de Dios. Y es santo y es perfecto. No hay 7 espíritus, ni hay 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces algunos van a tomar un texto de Isaías, donde habla espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, y ahí ya tenemos 7. Pero ustedes saben que no es la forma correcta como sacamos conclusiones hermenéuticas para nosotros satisfacer nuestras inquietudes. Sabemos que la forma correcta es de ver qué dice la Biblia de sí mismo. Ahora, ¿por qué habla de 7 espíritus si solo hay un espíritu? Muy bien, pudiéramos usar la misma analogía que usamos para la primera referencia al número 7. ¿Cuántas iglesias hay? Solo hay una iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Y esa iglesia solo tiene una cabeza, que es Cristo. Tiene manifestaciones locales la iglesia universal, pero la iglesia es una, y única y verdadera. No hay muchas iglesias verdaderas, solo hay una iglesia. Entonces vamos con la misma analogía. ¿Cuántos espíritus hay? Solo hay uno, pero ese espíritu único y verdadero, ¿dónde está presente? En la iglesia local. Es decir, ese único espíritu y verdadero se manifiesta con el mismo poder y con la misma autoridad en la manifestación local de cada iglesia en particular. Es un solo espíritu, santo y perfecto, porque hay un solo Dios, pero ese único espíritu está presente en cada iglesia local y en cada creyente mora, dice la Biblia. Somos templo del Espíritu Santo. A los 7 espíritus que están delante del trono. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Esta referencia evidentemente no es a los ángeles, ni es a conceptos teológicos del conocimiento de Dios, como la sabiduría, la inteligencia y la prudencia, sino se refiere al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué usa el número 7? Para mostrarnos la plenitud del Espíritu, es decir, la totalidad del Espíritu, o la plenitud del Espíritu Santo, o la perfecta presencia del Espíritu Santo está ¿dónde? En medio de su pueblo. No es un destello del Espíritu, sino es la manifestación plena y absoluta y total del Espíritu Santo en medio de su iglesia, para entender la exactitud y la precisión del término número 7. Pero también podemos decir que esa expresión 7 tiene que ver con las iglesias locales que se va a dirigir. Es decir, el Espíritu Santo está presente en cada iglesia local y lo vamos a ver luego en los capítulos 2 y capítulo 3. ¿Qué más podemos decir con esa expresión y de los 7 espíritus que están delante del trono? Entonces, la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en medio de su iglesia particular o local, el Espíritu Santo en plenitud está con su pueblo y con su iglesia, pero luego va a terminar esa frase diciendo que esos 7 espíritus están delante de su trono. ¿Y dónde está el trono de Dios? En términos exactos, es celestial, ¿cierto?
En términos de la manifestación histórica, el trono de Dios es su iglesia, porque Dios reina en medio de su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia es el reino de Dios. ¿Y quién reina en su iglesia? Dios Padre es el Rey, Jesucristo es el Redentor de su pueblo y está en medio de su iglesia, y el Espíritu Santo aplica la verdad del Evangelio a la iglesia de tal manera que cuando dice que los 7 espíritus están delante de su trono y hay un juego entre lo singular y lo plural, lo que está diciendo es: el Espíritu Santo es Dios, gobierna, está en el trono, pero ministra en medio de su iglesia. Siendo Dios soberano y estando con Dios Padre, porque es Dios mismo, ministra en medio de su iglesia y es objeto de adoración y de celebración. Es decir, la iglesia tiene razón de ser, no solo porque tenga un Padre eterno que la eligió para ser salva, sino porque tiene al Espíritu Santo de Dios que ministra, es decir, que la pastorea y la sustenta en medio de cualquier situación. Es interesante que el texto no sea tan claro como son las salutaciones de las cartas de Pablo o de las cartas de Pedro. ¿Por qué el texto no es tan claro en la doxología? Porque las otras doxologías dicen a Dios Padre y luego dice y al Espíritu Santo. ¿Por qué aquí no es claro al hablar del Padre ni al hablar del Espíritu Santo? ¿Por qué será? ¿Qué quiere ocultar el escritor o el autor para no decir con claridad al Padre y al Espíritu Santo? Recordemos el propósito de la carta y recordemos el género literario en el cual se está escribiendo, que es un género apocalíptico, ¿cierto? Con un estilo gramatical un poco encubierto, de tal manera que los enemigos de la iglesia no descifren lo que se dice y solo puedan entender los creyentes. Si nosotros le leemos ese texto a una persona que no es creyente, ¿ustedes creen que van a entender que cuando dice el que es, el que era y ha de venir se refiere al Padre? Ellos no lo entienden. O si decimos y de los 7 espíritus que están delante del trono, ellos no van a entender que se refiere al Espíritu Santo. ¿Quién solo puede entender eso? Los creyentes, porque es un mensaje que está descifrado, ¿cierto?, para nosotros por la gracia del Evangelio y por la paz que Él nos ha dado. Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Encuentran nuevamente la misma referencia? Los 7 espíritus de Dios, pero ¿con qué los relaciona acá? Con 7 ojos. Es decir, el Espíritu Santo de Dios está presente, ¿dónde? En todo su pueblo, no en todo el mundo, en todo su pueblo. El Espíritu Santo no fue enviado para el mundo, sino enviado para la iglesia, para consolar y pastorear y acompañar a su pueblo. Son los 7 ojos que están vigilando o cuidando o preservando, y ahí tiene que ver con aspectos de la omnipresencia y la omnisciencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Luego en Zacarías 4:6 y versículo 10 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Dios que recorren toda la tierra. Nuevamente, ¿cómo relaciona los 7 espíritus? Con 7 ojos. Pero Zacarías no habla de 7 espíritus. ¿De qué habla Zacarías? Dice del espíritu. Dice, este es el espíritu de Dios. Pero ¿cómo lo relaciona con lo singular a lo plural? El espíritu de Dios que tiene 7 ojos. Para muchos es un enigma estudiar Apocalipsis, ¿cierto? Nos asusta. Pero cuando vamos entendiendo, realmente nos damos cuenta que son símbolos o son metáforas para mostrar la plenitud de la presencia del Espíritu Santo, que es uno, presente en toda su iglesia y mostrando sus atributos de omnisciencia y omnipresencia. Y luego en Apocalipsis 22:6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuál es el espíritu de los profetas?
El Espíritu Santo. Un profeta, para que pueda dar su mensaje, para que su mensaje sea real y verdadero, necesita el Espíritu Santo de Dios. Dice, son los espíritus de los profetas, aunque habla en plural, lo que está diciendo es que hay muchos profetas y cada profeta tiene la manifestación plena del Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 7 ojos, 7 lámparas de 7 espíritus, todas son referencias metafóricas para hablar de la plenitud del un único y verdadero Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué usa aquí ahora el ejemplo de 7 lámparas? ¿Qué atributo nos va a mostrar o qué acción cumple el Espíritu Santo como lámpara o como fuego? Como fuego, ¿qué hace con los creyentes? Los purifica, los limpia del pecado, quema las impurezas. El Espíritu Santo quema, escudriña el pecado, nos muestra el pecado y nos santifica. Pero ¿qué más hace el Espíritu como fuego? Nos ilumina, nos muestra el camino. Porque la luz sirve también para mostrarnos el camino, para darnos la guía en medio de la oscuridad o de las tinieblas. ¿Y para qué sirve también el fuego? Para calentar, para abrigar, para darnos calor, para darnos calorcito en medio del frío o del abandono. Queridos hermanos, cuando dice aquí la Biblia que esos 7 espíritus se relacionan con los 7 ojos, lo que está mostrando es la omnisciencia y la omnipresencia del Espíritu Santo. Y cuando dice que esos mismos 7 espíritus se relacionan con 7 lámparas que arden, nos está hablando de una figura que existía en el templo judío. ¿Se acuerdan? El candelero. El candelero tenía 7 brazos. Era un candelero con 7 brazos y tenían que tener 7 lamparitas encendidas todo el tiempo, mostrando el poder de Dios, su luz que nos ilumina, su gracia que nos alumbra y nos cobija. Isaías 11:2, el texto que yo mencioné hace un rato. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esa referencia la usan los gnósticos para hablar de los niveles del conocimiento y para hablar que Dios no es persona, sino que es conocimiento o revelación intelectual. Pero nosotros sabemos que es la revelación del Espíritu Santo de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y luego en Apocalipsis 16:1 dice, y oí gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Estos textos que yo estoy leyendo ahora son para decir que no puede ser la referencia aquí en el versículo a los ángeles, sino al Espíritu Santo. Porque los ángeles sí fueron usados en Apocalipsis, pero no son adorados, porque no son Dios. Apocalipsis 17:1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y en Apocalipsis 21:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y en Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cada vez que encontremos la referencia en Apocalipsis que dice los 7 espíritus, sabemos que se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Solo hay un espíritu, no hay contradicción en la Escritura, pero se refiere al usar el número 7 es a la plenitud del Espíritu, a la totalidad del Espíritu y a cómo Dios, por su infinita gracia y bondad, ha derramado de su Espíritu en cada iglesia local. Y cada iglesia local tiene la presencia y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Gracia y paz. ¿Para quiénes? Para los creyentes de todos los tiempos. Representados en este libro
en 7 iglesias de Asia Menor. Gracia y paz ¿de quién? De Dios Padre, el que era, el que es y el que ha de venir. Y gracia y paz, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que está con nosotros, que nos ilumina con su gracia, que nos da su palabra y que permite que nosotros podamos disfrutar y podamos adorar. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Es Dios, está en el trono, pero ministra a su iglesia, a su pueblo, sustenta a los creyentes y está delante del trono, delante de su trono. Yo les pregunto, queridos hermanos, este texto, aunque es doxológico, ¿era un motivo de esperanza y consuelo para los creyentes? Claro, no solo el saludo es consuelo, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos desconsolados o solos o abandonados y alguien nos dice, hermano, Dios te bendiga, ¿eso no nos da esperanza y consuelo? Claro que nos anima. O que la paz del Señor esté contigo, es un ánimo. Pero también nos da ánimo cuando nos dice, tú tienes un Padre que vela por ti. Es un Padre fiel, bueno, justo y compasivo. Pero también nos da esperanza saber que hay una presencia que no es invisible, es real, del Espíritu Santo en medio de nosotros. Es real su Espíritu cuidándonos y defendiéndonos contra todas las oposiciones o amenazas que nosotros pudiéramos tener. Y esa presencia de su Espíritu está delante de su trono. Es decir, el Espíritu Santo ministra a su iglesia, gobierna y pastorea a su pueblo y nos cuida en medio de cualquier adversidad. El Espíritu Santo está delante. En una guerra, en una batalla, en una amenaza, ¿quiénes son los que sufren? Los que van adelante, porque son los primeros que son atacados. Pero aunque nosotros militamos en esa caminata espiritual como soldados y como ejército cristiano, ¿quién va delante de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Recuerdan cómo se manifestó el Espíritu Santo con el pueblo cuando estaban en el desierto? Sí, con una columna de nube. Es un símbolo para el Espíritu Santo, para mostrar la protección y el cuidado que Dios da a su pueblo. ¿Qué hace en este texto el Espíritu Santo? Ministra a su pueblo, está en medio de las 7 iglesias, pero ¿cómo está? Delante de la iglesia. Eso es muy esperanzador para los creyentes. El Espíritu Santo va delante de nosotros. De tal manera que si hay peligros, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos defiende de los peligros. Nos preserva de los peligros y nosotros tenemos esperanza y salimos a salvo. Amén. Usted no va solo adelante en este camino. Es probable que así piense. Es probable que así siente, que usted está solo y abandonado y que está en una caminata como un llanero solitario. O como el peregrino, ¿cierto? Que va caminando solo, expuesto a muchas realidades. Aunque sintamos así y aunque pensemos así, ¿quién va delante de nosotros? El precioso Espíritu de Dios y nuestro Padre Celestial. Por eso, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Espíritu Santo. Inclinen su rostro. Amado Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra realmente nos consuela y nos anima. No solo porque nos muestra nuestra realidad que es miserable y que es necesitada, sino que nos muestra las verdades eternas del Evangelio. Tu palabra, Señor, a través de este libro, está siendo para nosotros refrigerio espiritual, consuelo y ánimo. Aunque no estamos bajo una persecución imperial militar, como iglesia vivimos bajo persecución ideológica en este momento. La iglesia de Cristo está siendo perseguida ideológicamente por los gobiernos de turno. Hay amenazas morales, hay amenazas económicas contra la iglesia. Hay amenazas, Señor, por el ateísmo, el gnosticismo. Todas estas nuevas leyes que se aprueban son amenazantes contra la iglesia. Pero, Señor, te tenemos a ti como nuestro Padre. No solo eres el autor de la gracia y la paz que tenemos, sino que sigues siendo nuestro Padre bueno y fiel. Tenemos tu preciosa presencia a través del Espíritu Santo de Dios, que no solo ilumina nuestro caminar, sino que quema nuestras impurezas y nos da garantía de victoria. Gracias porque vas delante de nosotros. Y gracias porque nosotros reinamos contigo. Gracia y paz podemos disfrutar solo a través del Evangelio, solo a través de la obra perfecta de Jesucristo y del Dios Trino.
Gracias por animarnos. Gracias por fortalecer la fe nuestra. Gracias por mostrarnos que en cualquier circunstancia o adversidad podemos mirarte a ti y tener esperanza y consuelo. Y gracias porque estas leves tribulaciones momentáneas son temporales y nos aguarda un eterno peso de gloria de aquel que está viniendo y que estamos aguardando. Ayúdanos a vivir para ti, en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos.